Sean bienvenidos a Verba Latentia, un podcast donde vamos a hablar de literatura, tratando de ofrecer un enfoque académico a la par que accesible, intentando desarrollar aspectos de teoría y crítica literarias y de historia de la literatura que no hayan recibido demasiada atención en este tipo de plataformas. Esperamos que el contenido de nuestro espacio les resulte ameno e interesante. Bien, y para este primer programa hemos decidido hablar de la oscuridad poética, como no podría ser de otro modo en un espacio llamado Verba Latentia, cuyo significado en latín sería algo como palabras latentes o palabras oscuras. Y al hablar de oscuridad poética nos estaríamos refiriendo pues a ese empeño que manifiestan algunos autores en dificultar o incluso imposibilitar la comprensión del mensaje que contienen sus versos. Podemos preguntarnos por qué un poeta, en lugar de decir que la adolescencia es una época horrible porque pone fin a la niñez, opta por decir algo como muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente y en el espejo tu pasaje fluir, desvanecerse, tal como expresó Vicente Aleixandre en un poema titulado precisamente Adolescencia. Bien, pues aunque no lo parezca, detrás de esta actitud se esconden varias razones y no un mero capricho. Y para adentrarnos en ellas, vamos a seguir un ensayo del profesor don José Domínguez Caparrós titulado Razones para la oscuridad poética, y que está recogido en su libro Estudios de Teoría Literaria, publicado por la editorial Tirant lo Blanc en 2001. Un momento candente de esta cuestión de la oscuridad poética tuvo lugar en los tiempos de don Luis de Góngora, precisamente a raíz de su propia poesía. Cualquiera que se acerque por primera vez a un poema como la fábula de Polifemo y Galatea se sentirá probablemente muy desconcertado por la enorme dificultad que conlleva la comprensión de sus versos. Podemos ver, por ejemplo, la primera estrofa, que junto con las dos siguientes constituyen la dedicatoria del poema al conde de Niebla. Estas que me dictó rimas sonoras, culta sí, aunque bucólica talía, oh excelso conde, en las purpúreas horas, que es rosas la alba y rosicler el día, ahora que de tu luz, tu niebla doras, escucha el son de la zampoña mía, si ya los muros no te ven de Huelva, peinar el viento, fatigar la selva. Bien, esto así, leído de primeras, en frío, pues resulta muy complicado de entender. Sin embargo, con un guía adecuado, o contando con una vasta formación humanista que nos permita conocer la mitología grecolatina, los recursos poéticos, el contexto de la obra y la tradición literaria, podremos desentrañar todos sus secretos. No vamos a detenernos ahora en ello, pero les animo a visitar el profundo análisis que de este poema nos ofrece el profesor Carlos Iborra en la página web que podrán encontrar abajo en la caja de información. Y aunque la polémica sobre la oscuridad poética se dio con fuerza en los tiempos de Góngora, también tuvo lugar en otros momentos de la historia, debido principalmente a dos características que tiene la poesía. Por un lado, a causa de su concepción como una verdad escondida tras una capa de belleza, o tal y como la definía el Marqués de Santillana, un fingimiento de cosas útiles, cubiertas o veladas por una muy fermosa cobertura. A este respecto cabe traer a colación a don Andrés Amorós, que nos explica en su maravilloso libro Introducción a la literatura que era habitual en el pensamiento clásico otorgar al escritor la condición de vidente. Y, por otro lado, la segunda característica de la poesía sería su capacidad de prestarse a diferentes interpretaciones,
gracias a los fenómenos de doble sentido. Estos fenómenos serían ciertas figuras retóricas, como las metáforas o las metonimias, pero también el simbolismo, es decir, hablar de una cosa nombrando otra, como cuando alguien habla de la muerte sin mencionarla, nombrando en su lugar la noche o el invierno, o como cuando un narrador, como Pío Baroja, utiliza descripciones sombrías de la ciudad para hablar del estado de ánimo de sus personajes. Los defensores de la oscuridad poética aseguran que realmente esta no existe, y que si el mensaje no se entiende no es culpa del emisor, sino del receptor. Es decir, que en poesía no existiría realmente oscuridad, sino ciegos. El conocimiento de la verdad, de las grandes verdades, sería un premio al que no podría acceder todo el mundo. Sería un premio que exigiría una gran preparación. En este sentido, el pseudo Plutarco explicó que no debe extrañarnos que Homero exponga sus pensamientos mediante enigmas o mitos, pues este es un hábito de los antiguos empleado para que los amantes del saber descubran la verdad y que ésta quede alejada de quienes no la pueden valorar. Este planteamiento fue recogido por los santos padres y por Santo Tomás, quienes lo aplicaron a la verdad religiosa, que no debía estar al alcance de los paganos, adquiriendo de este modo sentido dificultar la comprensión del lenguaje de los textos sagrados. Y esto es algo que también en su momento se aplicó a la filosofía, a través de Heráclito, al que llamaban precisamente el filósofo oscuro. Es decir, que tanto la verdad poética como la sagrada o la filosófica son deliberadamente ocultadas para apartarlas de los ignorantes, los torpes o los no elegidos. Es cierto que detrás de esta defensa de la oscuridad poética basada en la selección del destinatario digno de conocer la verdad, hay una concepción elitista del arte. Y en este sentido podemos encontrar declaraciones en el Siglo de Oro, como la de Juan de Jáuregui, uno de los adversarios de Góngora, quien propone un término medio entre la claridad y la oscuridad, llamado perspicuidad, y que consistía en expresarse de un modo claro, pero no tan claro como para que lleguen a entenderlo todos. Curiosamente, esta posición elitista y aristocratizante serviría también para sustentar el principal argumento en defensa de la poesía de Góngora, la cual no estaba dirigida a un público no cultivado. Así, Luis Carrillo y Sotomayor, en su libro de la erudición poética de 1607, defendió que el poeta posee conocimiento de cosas escondidas a las que difícilmente puede acceder quien apenas sabe leer, y que se engaña quien crea que la poesía se hace para el vulgo. Pero, en cualquier caso, tampoco es necesario acudir a otros teóricos cuando el propio Góngora formuló esta argumentación del siguiente modo: de más que honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes, que esa es la distinción de los hombres doctos, hablar de manera que a ellos les parezca griego, pues no se han de dar las piedras preciosas a animales de cerda. Independientemente de lo elitista o arrogante que pueda resultar esta declaración, podemos encontrar una explicación más sosegada en Dámaso Alonso, considerado el máximo estudioso de la poesía de Góngora, quien explicó que su oscuridad es la de el palacio herméticamente cerrado, que parecerá en la noche negro al caminante. Sin embargo, al trasponer la puerta, se descubre una fiesta de miles y miles de luces, y todo se perfila nítidamente, se engarza y se ordena bajo ese resplandor. Hasta ahora hemos puesto el foco de la cuestión en el receptor,
pero podemos ponerlo también en el emisor, en el poeta. Y es que el emisor culto, el gran poeta de la talla de Luis de Góngora, necesita expresar unos conceptos muy elevados y complejos, lo cual hace inevitable un cierto grado de dificultad, la cual no puede ser censurable, sino al contrario. Si se da oscuridad, es decir, si se da dificultad de comprensión, el poeta estará logrando estimular el ingenio del receptor, lo cual sería positivo. Esta dificultad es propia de los oráculos o del lenguaje divino y del onírico, ya que se produce una ambigüedad que excita el interés por la verdad, por alcanzar el saber que ocultan estos mensajes. Dentro de la teoría literaria del Siglo de Oro, Alonso López Pinciano aseguraba que con cierta oscuridad o dificultad las obras se leen con mayor atención y cuidado para lograr entenderlas, porque si se ofrecen demasiado claras, se pierde la atención. Y por su parte, Juan de Jáuregui, en su discurso poético, distingue la dificultad que surge de la materia, del argumento o de los conceptos frente a la oscuridad que radica solamente en el lenguaje, a la que considera viciosa. Esta sería la base de la crítica a la poesía de Góngora, es decir, que la oscuridad de los poemas gongorinos se basaría únicamente en el lenguaje enrevesado, algo completamente discutible, pero que sin embargo resulta interesante anotar. Con respecto a Góngora, tampoco para él pasó inadvertida la idea de que la oscuridad aviva el ingenio, asegurando que las metamorfosis de Ovidio o sus propias soledades resultarán útiles si el destinatario tiene la capacidad de quitar la corteza y descubrir los misterios que encubren. Pero también podemos tener en cuenta que la oscuridad enaltecería y embellecería el objeto artístico, el poema en este caso, haciendo que el receptor experimente placer estético. A este respecto podemos traer a colación de nuevo al pseudo Plutarco, quien dijo que el sentido subyacente es seductor, mientras que lo que se expresa abiertamente resulta vulgar. Esto se relaciona mucho con lo que acabamos de ver, pues el esfuerzo de la búsqueda y el avivamiento del ingenio tendrían como recompensa, además del conocimiento, la belleza. Y no solo eso, sino que un revestimiento agradable adornando el conocimiento permite que se asimile con mayor facilidad, siguiendo la lógica del principio docere et delectare, es decir, enseñar y deleitar. En este sentido, pensadores como Máximo de Tiro expusieron las ventajas de la poesía frente a la filosofía, pues la primera actuaría como los médicos que ocultan una amarga medicina con el sabor de alimentos apetecibles. En este sentido, Baltasar Gracián explicó que la verdad, cuanto más dificultosa, es más agradable, y que el conocimiento, cuando cuesta, resulta más estimado. Por su parte, Francisco Fernández de Córdoba comentó que lo deleitable no viene de lo que es común y ordinario a nuestros ojos y a nuestros oídos, sino de lo extravagante, de lo raro, de lo nuevo, de lo no esperado o pensado, y por consiguiente, el poeta que busca deleitar debe procurar apartarse siempre del carril ordinario del decir, so pena de fracasar en su oficio. Todo esto recuerda poderosamente al concepto de extrañamiento, acuñado por el formalista ruso Víctor Shklovsky bastante tiempo después. Lógicamente, quien esté en contra del tipo de poesía que hacía Góngora, como es el caso de Juan de Jáuregui, negará que la oscuridad produzca ningún placer estético. Existen otras razones que se fundamentan más en factores externos al hecho literario que las precedentes, y así un texto puede ser oscuro por cuestiones políticas,
Por ejemplo, Plutarco ya había llamado la atención sobre el hecho de que los oráculos tenían que hablar de forma ambigua para no enfurecer a los tiranos. Y en el Siglo de Oro, López Pinciano observó que a veces el poeta no quiere ser entendido por todos y esto lo puede hacer por salvar su propia vida. Esto es algo habitual en la poesía satírica, donde se utilizan diferentes recursos estilísticos para que no se sepa a quién va dirigida. Por otra parte, en muchas ocasiones las verdades religiosas solo pueden ser expresadas a través de símbolos, porque la oscuridad de la expresión impone una especie de respeto sagrado, y esto es algo que se puede transmitir al ámbito de la poesía, dando la impresión de que detrás de esta debe haber alguna realidad elevada. Y es que lo oscuro se hace misterioso, y lo misterioso impone respeto. Demetrio, un autor del que solo nos llegó su tratado sobre el estilo, explica que a través de la alegoría, las amenazas se muestran aún más temibles. Por eso los misterios son revelados en forma alegórica, para causar estremecimiento y temor, como si estuvieran en la oscuridad y la noche. Estas ideas se transmitirían al quehacer poético, tal y como lo manifestó Luis Alfonso de Carvalho, al decir que el poeta debe imitar el divino artificio de los profetas, oscureciendo sus invenciones para proteger sus misterios. Por último, tendríamos, más que una razón para la oscuridad poética, una causa de esta, la cual sería el error, la inadecuación entre forma y contenido. A raíz de esto se enfrentarían los defensores y detractores de Góngora, alegando los primeros que la oscuridad de su poesía quedaba justificada por la profundidad del contenido, mientras que para los segundos el contenido no respaldaba en absoluto semejante nivel de oscuridad. Así Jáuregui llegaba a justificar la oscuridad siempre que escondiera misterios de ingenio, pero no en el caso de que detrás de ella se ocultase la misma nada. Cascales, por su parte, se expresó de este modo tan contundente: harta desdicha que nos tengan amarrados al banco de la oscuridad solas palabras. Sin embargo, algo que en esta época no se llegó a apreciar sería el valor simbólico del significante poético en sí mismo, independientemente del contenido conceptual. Una idea que vendría a desarrollarse mucho tiempo después, a finales del siglo XIX, con la poesía de Lautréamont y Mallarmé, considerados precursores de vanguardias como el surrealismo. Así, en realidad, la inadecuación entre forma y contenido sí que podría ser una razón más para la oscuridad poética, al menos desde un punto de vista actual y a pesar de que no lo fuese en los tiempos de Góngora. Recapitulando, podemos ofrecer una lista sintetizada de las razones que pueden llevar a un poeta a producir textos difíciles de entender. 1. Mantener a determinadas personas alejadas de ciertas verdades. 2. Estimular el ingenio y el deseo de formarse en el receptor. 3. Generar placer estético. 4. Evitar consecuencias desagradables para el autor. 5. Dotar a la poesía de venerabilidad. Y 6. Buscar deliberadamente la inadecuación entre forma y contenido, como se produce en algunas vanguardias, como un valor estético en sí mismo. Y de este modo hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado escuchándonos y que nos acompañen en próximas entregas. Sigan leyendo.